Feliz sábado, hermanos, a este nuevo culto. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti con toda humildad, Padre, para que nos bendigas, para que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, para que podamos hacer esta labor que tú nos has encomendado a todos, a todo tu pueblo, para este tiempo del fin, a través de toda la historia y especialmente ahora. Ayúdanos a afrontar todo esto que viene y todo lo que está ya aconteciendo para que podamos ser luz para las naciones. Te pido a mí personalmente, Padre, que me ayudes a presentar este culto correctamente y que todo lo que se diga pues esté dentro de lo que tú nos has transmitido. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto de estos eventos y fechas que estamos, pues como ya sabéis, los que habéis ido siguiendo los cultos anteriores, estamos haciendo pues un repaso por toda la historia bíblica, intentando, pues con la ayuda del cronólogo James Ussher y de otros, pues poder poner pues las fechas en consonancia pues con lo que realmente son, ¿no? Para que podamos ubicarnos correctamente. Hoy lo que vamos a hacer va a ser recorrer el tramo que va desde que el pueblo de Israel sale finalmente del Sinaí. Recordemos que ahí habrá estado prácticamente pues un año, 11 meses y medio, me parece recordar. Pues finalmente Dios da la orden para que se pongan en marcha de forma que puedan entrar en la Nueva Canaán. Será un trayecto, por tanto, que recorreremos hasta Cades Barnea, que es donde ellos pues van a parar para, a las puertas de Canaán, hacer ese intento de entrada que veremos cómo fracasó, todos ya lo sabemos, pero os invito a estar atentos porque desde luego nosotros, que somos el Israel de hoy en día, también estamos a las puertas de una Canaán, de la Canaán celestial, y por tanto, una vez más, lo que fue en esos años será ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. Os, por tanto, invito a que podamos estar atentos a las lecciones que ahí se dieron para que podamos aprender de ellas, ¿no? Nosotros, pues, hemos ido dando como este listado de fechas, en negro, una vez más recordar que son las que son absolutas, que podemos comprobar a través de la Biblia, y las que están en azul, pues son fechas que podemos entresacar de la historia oficial, que nos da también unas fechas de lo que ha acontecido en el mundo, y haciendo ese cruce hemos ido avanzando, ¿no? Nos quedamos el último día, por tanto, pues que Israel estaba ya pronto a abandonar el monte Sinaí, donde a lo largo de prácticamente un año pues había recibido toda esa ley de Dios y había recibido todas esas instrucciones y habían también pasado tantas cosas, esa rebelión que recordemos aconteció, ¿no? Hoy veremos, por tanto, pues iniciaremos este culto con esto, ¿no? Con la marcha del pueblo de Israel, que finalmente pues procede a dirigirse hacia la tierra prometida. Una imagen realmente impresionante, ¿no? Ver cómo el pueblo entero, a una, se pone en marcha para poder entrar en la Canaán celestial. Hoy en día estamos precisamente en este momento, ¿no? También. Esto aconteció, una vez más, entrecruzando datos, pues podemos ver que Israel partió del monte Sinaí un día 20 de Iyar, que es el mes segundo, primero está Nisan, después está Iyar, del 1489 a.C., prácticamente 13 meses después de haber abandonado Egipto. Una vez más, como siempre, antes de empezar con el relato, pues vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo estaba el mundo en ese momento, que no ha variado del culto anterior, porque todavía nos seguimos manejando en ese año 1490-1489, por tanto el mundo no ha cambiado, pero repasar una vez más, estaban los minoicos en Creta, estaba también pues este reino de los hititas en color marrón, estaban el reino de Mitanni en color lila, que era también un reino muy importante en esos años, en color verde estaban los casitas en la zona de Mesopotamia, un pueblo pues al parecer muy próspero y con, en fin, con una manera de hacer que era distinta a la de esa época, con lo cual pues llama la atención siempre. En Elam en color rojo pues estaba esos elamitas, ¿no? Esa tribu rebelde de Sem que secundó la rebelión de Babel y acabó aquí junto a los mesopotámicos. Y finalmente tenemos en amarillo pues al reino de Egipto, que en esos años pues ya sabemos que ocupaba también militarmente tanto lo que era Canaán como la parte de Siria, ¿no? Y que en esos años, si la cronología que estamos haciendo
egipcia la que hemos tomado en mi caso personalmente para presentar estos cultos, que es la cronología egipcia que presentó en su momento Edward Meyer, que fue el cronólogo, el padre de la cronología egipcia, el padre de la egiptología moderna, pues haciendo este cruce con lo que nos dice James Ussher, que sabemos que es lo correcto cronológicamente teniendo en cuenta la Biblia, y lo que nos dice este otro cronólogo egipcio, pues podemos suponer que en ese año del Éxodo, pues el que subió al poder después de ser destruido ese faraón que tuvo ese reinado tan efímero, que no ha llegado su nombre hasta nosotros. Si esto fuera correcto, hay otras versiones, ya lo sabéis, que tampoco se pueden descartar, ni las descarto, pero yo me tengo que decidir por una y fue por esta. Entonces, si esto es así, pues Tutmosis III en esos años del Éxodo es cuando él sube al poder. Vemos cómo Tutmosis, según la historia oficial, nos dice que subió al poder entre el 1504 a.C. y el 1479 a.C. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo, con la cronología que estamos manejando nosotros, que subió al poder hacia 1490, con lo cual encajaría dentro de estas fechas que nos da la cronología oficial. Además, también ya hemos comentado cómo al producirse el Éxodo, al producirse la destrucción del pueblo egipcio en el Mar Rojo, pues probablemente todo ese ejército desplegado en Canaán y en Siria, egipcio, pues tuvo que replegarse para pues sustentar al ejército que había sido destruido en Egipto, y por tanto eso provocó un vacío de poder que probablemente causó esta revuelta cananea que también nos dice la historia oficial que aconteció en esos años, ¿no? Nosotros, en todo caso, hoy pues vamos a continuar en este relato, pues en este punto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale del Sinaí. Nos dice, Números 10, del 11 al 12, en el año segundo, en el mes segundo, en el año segundo se refiere desde que salieron de Egipto, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Es decir, que ellos se dirigen al norte, primero al este y después quiebran y se dirigen al norte, pues para dirigirse a Cades Barnea. Cades Barnea era esa ciudad, ese oasis, ¿no? Por esto pues he puesto esta imagen aquí detrás mío, ¿no? Para que veáis un poco pues, lo que pudo ser Cades Barnea, que no se sabe exactamente dónde está, luego lo veremos, pero era pues, esta especie de oasis que daba entrada ya a la zona de Canaán, a la tierra prometida. Ellos, por tanto, se dirigen hacia el desierto de Parán, hacia la ciudad de Cades Barnea, o el pueblo, ¿no? Esto, como he dicho, pues acontece el 20 de Iyar, que era el segundo mes del 1489 a.C. Aquí vemos los sacerdotes con esas trompetas de plata, que eran los que transmitían las órdenes que Moisés y Aarón daban al pueblo en cada momento, ¿no? Entonces lo hacían por medio de estas trompetas para pues, que toda la multitud, esa multitud de casi 6 millones de personas pudieran enterarse, ¿no? Bueno, ahora he dicho 6 millones de personas y no estoy seguro si eran 6 o eran 2, pero bueno, 2 millones, ¿no? Quizá, sí, 2 millones. Bueno, me he ido un poco arriba. Se iban, por tanto, inician esta marcha y lo hacen, pues, como siempre, en perfecto orden. Esto lo estuvimos viendo también ya el culto pasado, como encabezaba la marcha tanto Moisés como Aarón. Luego venían esos sacerdotes con las trompetas de plata que transmitían sus órdenes al resto de la columna. Luego venían los coatitas, llevando, parte de los coatitas, que era pues esta tribu de Leví, llevando pues el arca de la alianza, por tanto el arca de la alianza también precedía esa columna de marcha, y luego ya venían todas las tribus, también con parte de Leví, que llevaban pues lo que eran el santuario, los gersonitas y meraritas, y luego la otra parte de Leví, que eran los coatitas, llevando el resto de las cosas santas del santuario. Este era el orden de marcha, como siempre, un orden preciso, que es el mismo orden que nosotros debemos también observar hoy en día. Si somos, pues, yo qué sé, de esta última tribu, de la tribu de Neftalí, pues no pretendamos ponernos pues donde está Moisés, ¿no? Cada uno en su sitio y cada uno es importante para Dios, ¿no? Nos dice Números 10:12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Dónde estaba Parán? ¿Dónde estaba Parán y dónde estaba Cades Barnea? Bueno, si nosotros hacemos un cruce de los datos que nos da la Biblia,
podremos ubicar más o menos, esto es totalmente más o menos porque siempre es difícil, pero más o menos sería esta la ubicación, ¿no? Parán estaría al norte de donde está el auténtico Sinaí en Arabia, y Cades Barnea se nos dice que estaba pues, en la frontera con Edom, que es este recuadro que vemos en azul, y que estaba en dirección al monte Seir. El monte Seir es un monte que está en el centro del reino de Edom, por tanto, el punto que nos da sería este, ¿no? Sería este, tanto para el desierto de Parán como para la ciudad de Cades Barnea, ¿no? Hoy en día sabemos que la mayoría de cristianismo pues, ubica mal tanto lo que es el monte Sinaí, que lo ubica en la península del Sinaí, cuando en realidad ya sabemos que está en Arabia, y también probablemente ubique mal lo que es Cades Barnea, que lo pone al lado izquierdo de Seir, del monte Seir, cuando en realidad estaría, pues, si hacemos caso a los datos que nos da la Biblia, pues quizá estaría pues, debajo de Seir, como hemos puesto antes, ¿no? Pero bueno, en todo caso esto queda un poco siempre la duda, ¿no? Nos dice también la Biblia que cuando parten del monte Sinaí están 3 días hasta que no acampan pues, otra vez, ¿no? Por tanto, estarán 3 días de marcha, empiezan el día 1, el día 2 están todo el día de marcha y el día 3 finalmente llegan al primer punto donde acamparán. Nos dice, así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Esta columna inicia la marcha desde el Sinaí y llega finalmente al primer lugar donde acampará al cabo de 3 días. Pero en realidad el viaje que van a hacer hasta Cades Barnea, a las puertas de Canaán, hasta llegar ahí estarán 11 días, 11 días, nos dice Deuteronomio 1:2, 11 jornadas hay desde Horeb, que es el monte Sinaí, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Por tanto, del Sinaí a Cades Barnea son 11 días. También Ellen White nos lo reafirma, ¿no? Dice, 11 días después de abandonar Horeb, la hueste hebrea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Al cabo de 3 días, ellos acampan en ese primer campamento, que se conocerá como Tabera, el campamento de Tabera, o Tábera, no sé dónde el acento Tábera, ¿no? Quizá Tábera. Y ahí pues ya acontece una vez más esto que fue tan recurrente y será tan recurrente en la historia de Israel, que es pues la rebelión, ¿no? La rebelión. Ahí acontece ya otra vez una rebelión. Vamos a leerlo en Números 11 del 1 al 3. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La gente, movida por esa multitud mixta, que era siempre el foco de todos los problemas, y que transmitía el descontento al resto de la comunidad, pues una vez más inicia ese descontento por las incomodidades del viaje, también porque la marcha, según nos dice Ellen White, al inicio fue hacia el este, y ellos, pues me imagino, pensarían que lo lógico era ir hacia el norte, que es donde estaba Canaán, y eso los despistó. En fin, en todo caso, falta de confianza y de conversión, en definitiva, ¿no? Nos dice el versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Este campamento de Tabera también se lo conocerá como Kibrot Hatava, porque ahí también acontecerá otra cosa que veremos a continuación. Tenía estos dos nombres, tanto Tabera como Kibrot Hatava, que sale en Números 33:16. Ellos pues acampaban, cuando acampaban montaban el tabernáculo, y todo el campamento, también en el orden preciso que Dios les había dado, pues acampaban alrededor. Así que este dato también es un dato absoluto que nos da la Biblia y lo apuntamos, ¿no? Al tercer día acampan en Tabera, que también se llamará Kibrot Hatava. Esto acontece pues el 23 de Iyar de 1489. Fijaros que la Biblia es precisa en cuanto a fechas, es decir, que nos ubica muy bien. Es la cronología antigua, es la única cronología antigua que nos pone las cosas con este nivel de precisión, ¿no? Todo lo demás pues siempre te queda un poco en el aire. Vamos a ver lo que nos dice Ellen White acerca de esta rebelión que hubo ahí, ¿no? Dice, después de 3 días de viaje se oyeron quejas. A los quejosos no les satisfacía la dirección que se seguía en la marcha y constantemente censuraban la manera en que Moisés los dirigía,
aunque sabían que, como ellos mismos, él seguía la nube orientadora. Claro, Moisés, ¿qué hacía? Pues seguir las cosas de Dios. Pues ¿por qué criticas a Moisés si él lo que hace es seguir las cosas de Dios? Critica a Dios en todo caso, pero no a Moisés, ¿no? Bueno, este es el proceder del pueblo de Dios tantas veces, ¿no? Por no enfrentarse a Dios se enfrentan al pobre que Dios ha levantado, ¿no? El desafecto es contagioso y pronto cundió por todo el campamento. Dice, los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. El rayo de la nube, nos dice Ellen White. Esto suena casi a la guerra de las galaxias, ¿no? Realmente, como pues, una nave que estaba pues, precediendo toda esta comitiva, ¿no? Pasada esta rebelión, todavía pues en Tavera, en Kibrot Hatava, pues ahí ya enseguida acontece otra rebelión, ¿no? Y en este caso ya es por la comida. Ya entonces es cuando se quejan, este es un comentario que yo pongo aquí, que se encuentra en Números 11 del 4 al 6, en el cual, pues, bueno, es esto, ¿no? La multitud mixta, movidos por la multitud mixta, pues lloran por las ollas de Egipto. Es en este punto, ¿no?, que echan en falta, pues, la carne, el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que tenían en Egipto. Esto, pues, es curioso el poder que tiene la comida y las comodidades en nosotros, ¿no? Nos quejamos de que estamos en esta esclavitud, en este mundo, ¿no?, que nos esclaviza, todos un poco somos conscientes, pero luego, cuando vengan las pruebas, ¿no?, bueno, si no nos hemos trabajado todo esto, nos va a costar, porque por muy esclavos que seamos, estamos acostumbrados a una serie de comodidades pues que nos puede llevar a la rebelión también, porque no sabemos hasta qué punto esto puede afectarnos si no estamos totalmente entregados a Dios. Pues esto es lo que les pasó pues, a los hebreos en ese momento, ¿no? Hay esa rebelión. Moisés, desde luego, pues ya su paciencia casi llega al límite, él pues lo veremos ahora cómo se indigna y se harta realmente del pueblo, ¿no?, de ese pueblo tan rebelde y tan infiel, ¿no? Y Dios lo que hace pues es encomendarle a Moisés que levante a 70 ancianos del pueblo de confianza para que él pueda también Dios les pueda dar el Espíritu Santo y puedan pues ayudar a Moisés en esa labor, ¿no?, de dirigir al pueblo, ¿no? Esto lo encontramos en Números también. Vamos a ver lo que nos explica Ellen White, que como siempre lo explica de una forma maravillosa, ¿no? Dice, el corazón de Moisés desfalleció, ¿no? Y efectivamente, cuando Moisés ve esa rebelión, una vez más, ya su paciencia y su corazón pues quedan afectados, ¿no? Dice, su oración fue casi una queja. Dice también Ellen White, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dijo Moisés, ¿no? El Señor oyó su oración y le ordenó convocar a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, hombres no solo entrados en años, sino que poseyeran dignidad, sano juicio y experiencia. Y dijo Dios, tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Sin embargo, fijémonos en esto que nos dice Ellen White, ¿no?, también muy interesante, dice, graves males resultarían eventualmente del ascenso de ellos. Nunca habrían sido elegidos si Moisés hubiera manifestado una fe correspondiente a las evidencias que había presenciado del poder y la bondad de Dios, ¿eh? Es un dato también interesante, nos dice también, no tenía excusa Moisés por haber participado aún en mínimo grado del espíritu de murmuración que era la maldición de Israel, ¿no? Es decir, que una vez más también, ¿qué responsabilidad tenemos como pueblo a la hora de ponernos en la piel también a veces de nuestros líderes y no provocarlos a tentación, no provocarlos a situaciones en las cuales los podemos llevar a que ellos mismos se tambaleen? Eso es también a tener en cuenta, debemos ser muy cuidadosos también en eso, ¿no? Nos dice la Biblia, ¿no?, cómo reacciona Dios, ¿no? Dios, ¿qué les dice? Bueno, pues un poco enojado o totalmente enojado con ese pueblo, pues al final les anuncia que les va a dar carne. Les va a dar carne suficiente como para que se llenen durante 30 días, ¿eh? Nos dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborreceréis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es decir que, una vez más, Dios concede eso que pide el pueblo, pero lo hace evidentemente disgustado. Aún y así el pueblo pues, se permite el lujo de estar todo ese día y al día siguiente recogiendo todas esas codornices que Dios manda
alrededor del campamento, a un día de distancia de camino entre el campamento y a un día de distancia, rodeando el campamento. Por tanto, es una inmensidad de codornizos que llegan realmente a ese punto, ¿no? Y nos dice Ellen White que volaban a 2 codos de altura, por tanto 1 metro de altura, ¿no? Bueno, pues durante esos 2 días el pueblo se dedica a cazar estas codornices y a amontonarlas y a tenderlas, a despellejarlas y a tenderlas alrededor del campamento para que el sol las seque y realmente puedan, pues, conservarlas, ¿no? Es decir, que el pueblo, en vez de darse cuenta que Dios esto lo da disgustado, pues se entrega totalmente a eso, ¿no? Nos dice Ellen White, se conservó por desecamiento todo lo que no era necesario para el consumo del momento, de manera que la provisión, tal como Dios lo había prometido, fue suficiente para todo un mes. Pero no estuvieron todo un mes comiendo codornices, no estuvieron todo un mes, estuvieron prácticamente una tarde, porque nos dice Números 11:33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Es por esto, ¿no?, que este lugar de Tabera, al cual llegan al tercer día de salir del Sinaí, pues este lugar también se conozca como Kibrot Hatava, que la traducción es tumbas de los codiciosos, o de los que están por la comida, digamos, ¿no?, los que están por las comodidades que han dejado atrás, ¿no? Ahí pues murió mucho pueblo rebelde en este sentido, ¿no? Y de Kibrot Hatava, pues nos dice la palabra de Dios que partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Por tanto, ese día, ¿no?, o al día siguiente, pues ya parten hacia Hazerot. Hazerot no sabemos exactamente dónde estaba, pero ya era en ruta hacia Cades Barnea, hacia las puertas de Canaán. Aquí os he puesto una imagen que ya la presentaste tú, Ángel, en su momento, y que la hemos visto pues muchas veces, ¿no?, cómo quizás se distribuía pues el pueblo de Israel cuando estaba acampado, ¿no?, con todas las tribus, y la tribu de Leví también distribuida en el centro. Pues aquí, en Hazerot, en este punto, en Hazerot, donde llegan al cabo de unos días de marcha, se produce otra rebelión, más grave todavía que la de las codornices, porque en este caso el que se rebela ya no es el pueblo, sino directamente los hermanos de Moisés, ¿no?, tanto María como Aarón. Los dos entran a discutir con Moisés, entran en disconformidad con Moisés, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice Ellen White una vez más. Dice, ni María ni Aarón habían sido consultados en el nombramiento de los 70 ancianos, que se había producido muy pocos días antes, y esto despertó sus celos contra Moisés. Creyéndose tan igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. Este es un resumen que yo hago también de cosas que dice Ellen White para no extendernos. Dice, a María ya le había ofendido en su momento que Moisés hubiese tomado una esposa no hebrea, olvidando que como madianita, Séfora era descendiente de Abraham y adoraba al Dios verdadero. Por tanto, esa disconformidad, ese disgusto de María porque Moisés se casara con una madianita no tenía lugar, pero se dejó llevar por los sentimientos, por los malos sentimientos, ¿no? También, escrito aquí, también le ofendió que ante el evidente cansancio de Moisés, Séfora moviera los hilos para que Jetro, antes del Sinaí, aconsejara a Moisés el nombramiento de jueces. Pensaba que con ella y Aarón, María pensaba que con ella y Aarón, Moisés debía bastarse. Es decir, que María se hizo toda una serie de películas, ¿no?, que al final, pues, en vez de, primero lo derivó hacia Séfora, la mujer de Moisés, como tantas veces, y luego directamente pues a Moisés, ¿no? Nos dice Ellen White que María, herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón, consideró a la esposa de Moisés como causante de la situación. Nos dice Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, ¿no? Bueno, muchas veces sucede esto, ¿no?, que no te enfrentas directamente al atalaya levantado por Dios, sino que lo derivas en personas de su entorno, ¿no? Nos dice Patriarcas y Profetas cómo reaccionó Moisés ante esto, ¿no? Dice, Moisés soportó sus acusaciones en silencio paciente y sin queja. Fue la experiencia adquirida durante los años de trabajo y espera en Madián, durante esos 40 años que estuvo de pastor,
el espíritu de humildad y longanimidad que cultivara allí, lo que preparó a Moisés para arrostrar con paciencia la murmuración e incredulidad del pueblo, y el orgullo y la envidia de los que hubieran debido ser sus asistentes firmes y resueltos. Desde luego, impresionante, ¿no? Cómo Moisés pues, supo encarar ese temporal una vez más con esa humildad y esa confianza total a Dios, ¿no? Que es lo que debemos hacer siempre, ¿no? En las dificultades. Nos dice también, María fue castigada, quedó leprosa como la nieve. A Aarón se le perdonó el castigo, pero el de María fue una severa reprensión para él. Entonces, humillado hasta el polvo el orgullo de ambos, Aarón confesó su pecado e imploró al Señor que no dejara perecer a su hermana por aquel azote repugnante y fatal. Todo esto pues, está aconteciendo en este segundo campamento. Nos dice también que en respuesta a las oraciones de Moisés se limpió la lepra. Sin embargo, María fue excluida del campamento durante 7 días. María es curada, pero tiene que permanecer fuera del campamento 7 días. Y nos dice también Ellen White que en consideración a su elevada posición y en señal de pesar por el golpe que ella había recibido, todo el pueblo permaneció en Haserot en espera de su regreso. Por tanto, el pueblo de Israel estará en Haserot 7 días. Luego haremos un resumen viendo cuánto tardaron en cada etapa y de esos 11 días que tardaron hasta Cades Barnea. Finalmente, en Números 12-16, nos explica cómo después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Es decir, que ya finalmente, una vez han acampado en Haserot, pues ya se dirigen ya hacia Cades Barnea y ahí vuelven a acampar, ya a las puertas de Canaán. Esa ciudad pues estaba a la frontera, como hemos visto, con Edom. Nos dice Deuteronomio 1:2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Bueno, Ellen White también nos refrenda lo mismo, estuvieron 11 días. ¿Cómo se distribuyen estos 11 días de marcha desde el Sinaí hasta que llegan a Cades Barnea el 30 de Iyar? Bueno, vamos a verlo, ¿no? El 20 de Iyar parten del Sinaí, 3 días después, el 22 de Iyar, acampan en Tabera, que también fue Kibrot Hataba. Ahí Jehová trae las codornices y empiezan a recogerlas. Luego, al 4.º día, cuando empiezan a comerlas, cae una gran plaga, ¿no? El 5.º día parten de Tabera, Kibrot Hataba, y acampan en Haserot, que es lo que hemos visto ahora, y María y Aarón murmuran, y Dios los expulsa del campamento, expulsa a María 7 días, ¿no? Y finalmente, pues el 11º día, el 30 de Iyar, María vuelve al campamento después de 7 días, y Israel parte de Haserot y acampa en Cades. Esto podría ser un poco, pues, esos 11 días enteros, ¿no?, su distribución. Como también son datos absolutos, pues los apuntamos en la cronología que estamos haciendo. En este sentido, James Ussher aquí quizá comete pues, un pequeño error, ¿no? Porque él dice que el viaje del Sinaí hasta Cades Barnea pues, duró 3 días, cuando en realidad pues, ya hemos visto, según Ellen White y según la Biblia, que fueron 11, pero es verdad que a veces, si no tienes a Ellen White contigo, pues puedes entrar en algún tipo de error, porque bueno, la Biblia a veces hay cosas que quizá te puedan hacer dudar, ¿no?, en cuanto a cosas concretas. En este caso, Ellen White pues, refrenda que fueron 11 días. ¿no? Así que tenemos esta situación en algunos lugares de la Biblia, como en Números 33-18, a Cades Barnea se lo llama también Ritma. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque a veces comparas listas de las etapas que hizo Israel con otras listas que se dan en la Biblia y pueden ser nombres distintos. Recordemos que en la Biblia a veces se dan varios nombres para una misma cosa. Aquí estamos, por tanto, que ya han llegado a Cades Barnea al cabo de 11 días de salir del Sinaí. Y les queda pues la labor impresionante pues ya de tomar posesión de la tierra prometida. Dios los ha conducido durante algo más de un año a través de unas señales impresionantes, sin ya contar las que hubieron en Egipto con la caída de las plagas, y por tanto es de suponer, nosotros podríamos suponer que Israel llegó a ese punto, vamos, con una fe total, ¿no? Decir, bueno, pues vamos, ya solo queda dar el último paso, hubiera tenido que ser pues un entusiasmo general. Bueno, una vez más, pues, y insisto, estos son lecciones también para nosotros, una vez más el pueblo pues decide pues, ir poco a poco, ¿no? Y lo primero que propone es mandar 12 espías para que exploren la tierra, que hagan un informe y que a partir de ahí ellos puedan pues, entrar ya con mayor, piensan ellos, con mayor seguridad. Nos dice Números 13 del 1 al 3, y Jehová habló a Moisés diciendo,
Jehová accede a eso, dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bueno, ¿quiénes eran estos varones? Bueno, aquí nos dice Ellen White, allí propuso el pueblo que se enviasen espías para reconocer el país. Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido. Aquí tenemos pues, los 12 espías que entraron a explorar la tierra estos 40 días, ¿no? De la tribu de Rubén fue Samúa, de Simeón fue Safat, de Judá fue Caleb, de Isaacar Igal, de Efraín Oseas, que luego fue llamado por Moisés Josué, Benjamín fue Palti, de Zabulón fue Gadiel, de Manasés Gadi, de Dan Amiel, de Aser Setur, de Neftalí Nahbi y de Gad Geuel. Estos eran hombres realmente prominentes de sus tribus, pero no eran los dirigentes de esas tribus. Antes en la Biblia se nos ha dado un listado de los dirigentes de cada tribu. Estos eran personas importantes, pero no eran los dirigentes, ¿no? De este listado, los que Moisés tenía en más alta estima, como sabemos, pues fue tanto Caleb como Oseas, ¿no? En el caso de Oseas, de Josué, digamos que es el que había liderado pues, a las tropas hebreas cuando hubo el problema con los amalecitas en Refidim. Él lideró esa lucha, recordemos que fue en ese punto donde Moisés está en la montaña y le están sujetando los brazos con la vara, pues tanto sus asistentes, ¿no? Que era Aarón, me parece recordar, y su cuñado, ¿no? el marido de María, exactamente. Pues estos son los que le sujetan los brazos, ¿no? Pues Josué lideró ese ejército, ¿no? Que enfrentó a los amalecitas. También de Josué, en realidad, que es Jehová es salvación, ¿no? Oseas es salvación, Josué es Jehová es salvación, con lo cual este era el nombre de Cristo, también fue el nombre de Jesús, porque Josué en hebreo es Yehoshua, en arameo Yeshua, en griego Yisous, en latín Jesús y en castellano pues ya Jesús, ¿no? Por tanto, está claro que la misión que hizo Josué al liderar al pueblo, al guiar al pueblo a conquistar Canaán, pues era una profecía también de lo que hace Cristo por nosotros, ¿no? Nos lidera en esa conquista de Canaán, del paraíso del cual fuimos expulsados en su momento, ¿no? En esos momentos que se mandan los 12 espías, sabemos que Josué tenía pues 44 años y Caleb tenía 40. En el caso de Caleb se nos dice directamente en la Biblia, ¿no? Nos dice, Caleb era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Es decir, que Caleb mismo nos dice que tenía 40 años en su momento, otra fecha absoluta. Y en el caso de Josué, pues lo calculamos en función a una serie de datos también cruzados que podemos obtener de la Biblia. Bueno, esto ya lo vimos en su momento, no nos vamos a poner mucho en esto, pero bueno, simplemente la Biblia nos dice que murió con 110 años. Bueno, si sabemos que la conquista de Canaán pues, y el mandato de duró 7 años y el mandato de José en solitario en total fueron 27, incluyendo esa conquista de Canaán, pues bueno, hacemos los cálculos, las operaciones y ya nos sale en qué momento nació, por tanto, sabemos que en Cades Barnea tenía 44 años. ¿Cuándo fue esa entrada a la tierra de Canaán de esos 12 espías, ¿no? Bueno, la Biblia también nos da una pista, nos dice que fue en el tiempo de las primeras uvas, ¿no? Dice, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, ¿esto cuándo es, no? El tiempo de las primeras uvas. Bueno, si nos vamos al calendario hebreo, vemos que el mes de Tamuz, pues es el mes de las primeras uvas, con lo cual es entre junio y julio. Ahí es cuando ellos entran en la tierra de Canaán, esos 12 espías. Y vemos también como si habían llegado el 30 de Iyar, habían llegado a Cades Barnea, pues han estado prácticamente un mes pues descansando a las puertas de Canaán. Estos espías, como todos sabemos, pues estarán 40 días. Ellen White nos dice lo siguiente: fueron pues, y entrando por la frontera meridional,
procedieron hacia el extremo septentrional, es decir, hacia la zona más al norte, y reconocieron toda la tierra. Fueron prácticamente pues, desde Beersheba hasta Dan, que era la parte más arriba de Israel, y de ahí volvieron a bajar. Estuvieron, por tanto, pues 40 días, nos dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Cuando pasan estos 40 días, pues ellos ya están de lleno en el mes de Elul, en el mes en el cual pues ya era el mes de la recolección, el mes en el cual se recolectaba tanto la uva como los higos. Nos dice en Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Así que ellos pues recogen este gran racimo de uvas, que nos dice la palabra pues que eran enormes, y esto pues fue cerca de Hebrón, en un valle que se llamaba Escol. ¿Cuándo fue esto? Pues en el mes de Elul, en el mes de Elul, porque el mes de Elul es el mes en el cual Israel, en la zona de Israel, se recogían pues tanto los dátiles como los higos como las uvas, con lo cual ellos, ya tenemos otro dato en la Biblia que nos dice que volvieron en ese mes de dar esa vuelta por Canaán. Como son datos una vez más absolutos, pues los anotamos en el listado, ¿no? Regresan a los 40 días en el mes de Elul, en el tiempo de las granadas, de los higos y de las uvas. Bueno, ¿qué sucede cuando llegan finalmente, pues una vez más, a Cades Barnea y dan ese informe, ¿no? Ya lo sabemos todos también, pues dan un informe nefasto, ¿no? Hablan evidentemente de las bondades de esa tierra, de todos los frutos que da, de la fertilidad que hay allí, de todos los recursos naturales impresionantes que tiene esa tierra, pero también hacen mucho hincapié en todos los gigantes que todavía había en esos años en esas tierras, y ante esos gigantes y esas fortalezas que ven, pues en vez de decir, bueno, pues con la ayuda de Dios todo eso será echado a tierra, ¿no? Será derribado, en vez de hacer eso, pues lo que hacen es transmitir desconfianza y preocupación exacerbada pues al pueblo, ¿no? Caleb, que era un hombre fiel, pues es el único que planta cara a ese informe, ¿no? Y él es el que intenta contrarrestar delante de toda la multitud, pues, bueno, pues lo que era correcto, que era confiar en Dios. No habían confiado hasta ese momento, pues era el último paso, lo último que les quedaba hacer, pues hagámoslo y entremos en Canaán de una vez, ¿no? Les dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, Caleb estaba lleno de fe, que es lo que debemos estar nosotros, llenos de fe, ¿no? Sin embargo, pues el pueblo, ante ese informe, pues ya se había extendido pues el pánico y la rebelión en todas partes, ¿no? Ya estaban pues hablando de levantar nuevos líderes, que esto no podía ser, que los habían guiado mal, que los habían llevado a la perdición, que estaban ahí pues haciéndoles caso y estaban a las puertas del desastre. Bueno, esto que nos pasa a los humanos a veces, ¿no? Nos dejamos llevar por la emoción y es una cascada de emociones que a cuál peor, ¿no? Pues esto es lo que le aconteció al pueblo de Israel, y el pueblo entero pues entró en este estado, ¿no? Ante esto, una vez más, Moisés nos da una lección de cómo el líder debe afrontar siempre las situaciones, que es pues orando a Dios en total sumisión a él, ¿no? Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Oraron a Dios en busca de ayuda, ¿no? Mientras Moisés y Aarón oraban, pues Josué, hijo de Nun, y Caleb, pues son los que defendieron e intentaron revertir la situación, ¿no? Pero desde luego ya el pueblo había entrado en un estado tal de rebelión y de hipnosis colectiva que ya no fue posible girar la cuestión, ¿no? Nos dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, pero en esos momentos pues ya el pueblo de Israel pues ya está a punto de apedrearlos, ¿no? Aquí hago una reflexión, porque como hemos dicho antes, pues todo esto son lecciones para nosotros que estamos a las puertas de Canaán, estamos a las puertas de la Canaán celestial, ¿no? Y esto es verdad, muchos encuentran la verdad presente que les lleva a Canaán, nosotros la hemos encontrado, ¿no? Yo la encontré un día, la verdad presente que me llevaba a Canaán, y me puse a seguirla, claro que sí.
Pero luego algunos, a la primera de cambio, olvidan cómo Dios los ha conducido hasta allí y hablan de apedrear a Moisés, a Séfora, a Aarón, a Caleb y a Josué. Es decir, que olvidamos ya totalmente que Dios nos ha guiado porque se lo hemos pedido tantas veces, y a la primera de cambio ya estamos hablando de apedrear a las personas que están ahí, ¿no? Bueno, pues es impresionante realmente. Pasó en el pasado y vuelve a pasar en el presente, ¿no? Siempre ha pasado, en realidad. En Números 14:2 nos dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. El pueblo está ya tan desbocado que ya hasta llegan a pronunciar estas palabras, unas palabras que Dios tomará nota y las hará realidad, porque estarán realmente toda esa generación por encima de 20 años, morirán todos, aparte de unos cuantos como veremos, morirán todos en el desierto. Es decir, que Dios se toma esas palabras literalmente, como tantas veces ha pasado en la historia. También cuando los judíos dijeron: su sangre caiga sobre nosotros, Dios lo tomó literalmente también. Cuidado con las cosas que decimos tantas veces. Nos dice: los cananeos habían colmado la medida de su iniquidad y el Señor ya no podía tolerarlos. Ahora que les había retirado su protección, serían una presa fácil. Por lo tanto, fue una lástima realmente que el pueblo a las puertas de Canaán, Dios ya lo tenía todo preparado, y el pueblo, por no confiar en Dios y en sus líderes, se echa atrás. Pues Dios ya lo tenía todo a punto, tenía a ese pueblo cananeo pues ya prácticamente en situación de ser conquistado. Y es más, si esa cronología que estamos dando de egipcia es correcta, quiere decir también que ya no habían prácticamente ni egipcios ahí en ese momento, porque se habían replegado hacia Egipto, con lo cual tenían todo el terreno despejado a su disposición para entrar a conquistarlo. Fue realmente pues una lástima, una vez más, ¿no? Nos dice: patriarcas y profetas, a grandes voces, los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, pero cuando se precipitó hacia adelante con loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron de las manos. Se hizo un silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir el propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el tabernáculo. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno osó continuar su resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados y con la respiración entrecortada buscaron sus tiendas. Y aquí vemos pues otra vez, ¿no?, cómo Moisés ante esa situación pues intercede por el pueblo. Dios en realidad ya en ese momento los hubiera fulminado y hubiera levantado ya un pueblo mejor, ¿no?, como nos dice la palabra de Dios. Pero una vez más Moisés intercede por su pueblo, le dice a Dios, bueno, que si los destruye ahora, pues ¿cómo van a hablar los otros pueblos, ¿no? Dirán que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para destruirlos en el desierto. Entonces Moisés hace esa interpelación a Dios y Dios pues le da una solución. Bueno, pues de Israel mismo levantará un pueblo, pero será a partir pues de los que queden: Moisés, Aarón, Josué, Caleb y los menores de 20 años. Todos los demás morirán en el desierto durante esa peregrinación que durará pues 40 años, ¿no?, contando desde la salida del Sinaí, no desde ese momento. Los 40 años se cuentan desde que salen del Sinaí, por tanto, en ese momento les quedarían 38 años todavía para poder entrar en Canaán. También nos dice la Biblia que estos 12 espías, no los 12, sino los 10 que dieron ese informe tan nefasto, no es que estuvieran luego ya esos 38 años todavía pues vagando por el desierto hasta morir, sino que deben morir en ese preciso momento, ¿no? Nos dice: los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a recorrer la tierra, a reconocer la tierra. Así que, ante esta situación, Dios finalmente lo que hace, lo que transmite al pueblo de Israel a través de sus líderes, es que en vez de entrar en Canaán, ahora lo que les tocará va a ser dar media vuelta, retroceder y dirigirse hacia el Mar Rojo y adentrarse otra vez en el desierto de donde venían para
pasarse ahí 38 años hasta que se cumpla lo anunciado por él, ¿no? Nos dice: ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Pero Ellen White nos da aquí también una explicación muy interesante de cómo reaccionó el pueblo en ese momento, y una vez más, estos son lecciones también para nosotros, ¿no? Dice: entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder, y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvió a despertarse su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Pasaron toda la noche lamentándose, pero por la mañana renació una esperanza. Resolvieron redimir su cobardía. Cuando Dios les había pedido que siguieran hacia adelante y tomaran posesión de la tierra, habían rehusado hacerlo. Ahora, cuando Dios les ordenaba que se retiraran, se mostraron igualmente rebeldes. Decidieron apoderarse de la tierra. Podría ser que Dios aceptara su obra y cambiara su propósito hacia ellos, ¿no? ¿Y cuántas veces no pasa esto en el pueblo de Dios, ¿no? Uno pide la verdad a Dios porque está desesperado, ya ve que este mundo realmente es un absurdo, y pide la verdad a Dios en oración. Dios se la da, y luego, por causas que veremos ahora, la rechaza, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo queda esta persona? Pues tantas veces, bueno, ahora lo veremos, vamos a verlo, porque quedas así, enceguecido, quedas ciego. Nos dice Ellen White: cuán terriblemente enceguecidos los había dejado su transgresión. La transgresión, cuando Dios te muestra la luz, te deja ciego, tu mente se reduce, tu corazón se reduce, lo que antes veías tan claramente, ahora ya no lo ves, y ves otras cosas, quedas perdido realmente, ¿no? Es muy grave rechazar la luz cuando la has pedido y Dios te ha llevado hasta ella, ¿no? Así es como quedó, pues, finalmente el pueblo de Israel, quedó ciego por la transgresión. Si esto lo aplicamos a nuestros días, que siempre es interesante, ¿no? Pues yo he escrito lo siguiente: muchos buscadores que encuentran la verdad levantada por Dios para sus días, se entregan a ella con gozo. Pero esta entrega implicará también la muerte del yo y la comodidad, algo que nos suele irritar bastante. ¿A quién no le irrita, no? Perder el yo y perder tu comodidad. Pero ahí, realmente, en este punto es donde Satanás juega sus bazas. Satanás, claro, no quiere que nos entreguemos a la verdad que Dios nos ha mostrado y juega sus cartas, por supuesto. ¿Cómo lo hace? Nos complica nuestra existencia en el mundo, nos amplifica al máximo también las imperfecciones de nuestros hermanos y líderes, nos la hace ver con una lupa de aumento enorme, ¿no? Esto también provoca situaciones con nuestros líderes y hermanos en las cuales uno se encuentra a veces metido, y ¿qué haces, no? Bueno, pues si escoges pues la humildad y la paciencia, bueno, pues será correcto, ¿no? Pero si en ese punto escoges el orgullo y la precipitación, es en ese punto que Satanás pues ya le quedará pues simplemente ponernos alguna falsa doctrina, porque ya nos tendrá emocionalmente, ¿no? Pongo yo aquí: si elegimos el orgullo, la precipitación y la tozudería, Satanás empezará a triunfar en nosotros, y ya solo le quedará presentarnos alguna de sus falsas doctrinas para entramparnos del todo, ¿no? Y eso es lo que busca Satanás, es primero sacarnos emocionalmente de ahí para luego, pum, meternos la doctrina, ¿no? ¿Qué doctrinas? Bueno, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, pues que el tercer Elías será solo un pueblo y no alguien también personal, que es imposible que este tercer Elías pues sea el que se comenta en el cuarto ángel, que Cristo es Dios, pero generado en algún momento de la eternidad por el Padre, que el Espíritu Santo es una fuerza que viene del Padre, pero no la tercera persona de la divinidad. Todo esto son doctrinas que muchas personas que han saltado de este ministerio han acabado abrazando, con lo cual, bueno, pues cuidado, ¿no? Porque Satanás en ese punto tiene éxito. ¿Qué hacen esas personas en ese punto cuando han saltado ya de la verdad que Dios les dio? Bueno, entonces esas personas harán como hizo pues el Israel rebelde. Después de haber rechazado el ministerio que Dios ha levantado para sus días, intentarán tozudamente conquistar Canaán a su manera. Sin la dirección de Dios y su siervo Moisés, pues evidentemente fracasarán. Y esto es lo que les pasó al pueblo de Israel en esos días. Como rechazaron a Moisés, como rechazaron a Dios, al rechazar a Moisés, pues intentaron conquistar igualmente Canaán a su manera, ¿no? Nos dice Números 14, 44, 45, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Es decir, Moisés y el arca no siguió esa comitiva que quiso conquistar Canaán a la fuerza. Moisés y el arca se quedaron donde Dios mandaba.
y decidieron y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Es decir, les dieron una paliza impresionante, ¿no? Esto es lo mismo que va a suceder ahora. Nosotros también estamos a las puertas de Canaán. Sabemos que mucha gente rechaza la luz que Dios levanta, y Dios ha levantado una luz para hoy en día. El que rechace esa luz se va a encontrar luchando a su manera para conquistar Canaán, y va a ser igualmente derrotado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Como digo, nosotros pues estamos ahora mismo a las puertas de la Canaán celestial. Como los días del Pentateuco, Dios ha levantado, ha dado una atalaya capaz de guiar al pueblo a Canaán. Ya fue en esos días, hoy será lo mismo, es lo mismo. Está profetizado, por ejemplo, en Malaquías 4, 1 y 4 y 5, ¿no? Vamos a leerlo, dice, lo hemos leído ya muchas veces, pero es realmente unos versículos impresionantes. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías nos sitúa al final, en el tiempo del fin, y en ese final nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y también nos menciona a Elías, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por tanto, en esta profecía Dios ya nos estaba anunciando que levantaría una atalaya que, como Moisés, nos guiaría hasta Canaán, y que levantaría también a otro atalaya con el espíritu de Elías que arrancaría la apostasía de su pueblo, ¿no? Y a veces con palabras duras, no con palabras amables, dependiendo de la ocasión. Cada ocasión tiene lo suyo, con lo cual ya en la profecía ya se estaba avisando, ¿no? Este atalaya también nos dice la Biblia que sería el que daría el último mensaje a la tierra, que es el mensaje pues, del cuarto ángel, ¿no? El mensaje de Apocalipsis 18, que todos conocemos de sobras, ¿no? Lo estamos viendo en esta cronología, que está basada en James Ussher y en Ellen White, y vemos cómo ya se ha anunciado que estamos pues, a las puertas de que se cumplan esos 6.000 años de pecado, con lo cual este atalaya que Dios debía levantar ya está trabajando, está a punto de acabarse todo, ¿no? Con lo cual ya está trabajando. Los que no quieran aceptar pues, esta luz, este atalaya con su mensaje, pues pasará como los días del Pentateuco. Los que rechacen el atalaya y el mensaje que nos lleva a Canaán serán derrotados en Horma. Todos los que no acepten esta luz, que ahora vemos que es tan poca gente, que es minoritaria, etcétera, todos los que no hagan eso, pensemos que cuando estaban a las puertas de Canaán, fue todo Israel rebelde, no fueron unos cuantos, fue prácticamente todo Israel, solo quedaron 4 y los menores de 20 años, porque por su edad, pues no, me imagino, no eran todavía responsables ante Dios, pero los demás todos entraron en rebelión. Hoy pasará lo mismo, ¿no? Serán derrotados en Horma. ¿Qué significa Horma? Recordemos que Israel, estos rebeldes, intentan conquistar Canaán y son derrotados en Horma. Horma, ¿qué significa? Dedicado o consagrado para destrucción. Y el nombre original de Horma era Sefat. ¿Y Sefat qué significa? Atalaya. Por tanto, hermanos, la conclusión es clara, ¿no? Como en los días del Pentateuco, el que rechace al atalaya y el mensaje que nos lleva a Canaán quedará apartado, es decir, dedicado y consagrado para destrucción, por haber rechazado al atalaya levantado por Dios. En Horma había una gran atalaya ahí, literal, una torre de vigilancia, ¿no? Con lo cual es que el mensaje es clarísimo, ¿no? Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer, ¿no? Los 6.000 años de pecado están prontos a cumplirse. Pues, bueno, el que no haya encontrado todavía este atalaya, que sabemos que ya está actuando en la tierra, pues que se ponga a ello, porque es que el tiempo se acaba, ¿no? El tiempo se acaba. Vamos a dar aquí una serie de pistas, que también ya las hemos visto siempre, de quién puede ser esta atalaya, quién puede ser esta voz que Dios estaba profetizado que levantaría. En primer lugar, será la única voz dando el mensaje completo del cuarto ángel, Estará denunciando las maniobras de la Gran Babilonia, el Vaticano, el protestantismo apóstata y las sociedades secretas. Estará dando también una fecha para la segunda venida, como hizo el mensaje del segundo ángel, que el cuarto sabemos que es una ampliación del segundo. Estará también rescatando la interpretación profética de los pioneros que la Iglesia Adventista está intentando echar por tierra. Estará avisando puntualmente de todos los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo delante nuestro,
cuántos temas se han presentado, ¿no? Denunciando también la apostasía omega de la Iglesia adventista, profetizada por Ellen White, dando la doctrina correcta acerca de Cristo y el Espíritu Santo, que muchos están ahora torciendo de mala manera. Estará dando también pues, los 3 ángeles, el primero, el segundo y el tercero, y muchas cosas más, ¿no? Pero con esto ya nos damos una imagen de, bueno, el que esté buscando tiene que buscar una voz que esté dando todo esto, no una parte solamente, todo, que esté dando todo esto. Una segunda pista será que esta voz se levantó, no ahora, no anteayer, sino hace tiempo ya, cuando realmente los dirigentes de la Iglesia Adventista del séptimo día rechazaron esa última luz que Dios les dio a través de Ron Wyatt, a través de sus descubrimientos. Ellos rechazaron la dirigencia de forma oficial, toda esa luz que Ron Wyatt les traía, con lo cual fueron vomitados, esos dirigentes en ese momento fueron vomitados poco antes del 2001, y sabemos cómo ellos mismos pues, ya se entregaron a hacer pactos con el Vaticano, ¿no? Con lo cual, vemos que esa voz, el que la esté buscando, no ha surgido ayer, sino que surgió por esos días, ¿no? Ahí tiene que buscar quién empezó a predicar en esos días. Otra pista, esta voz no saldría ni en Sudamérica, ni en Norteamérica, ni en Asia, saldría en Tarsis, en Sefarat, en España, que es lo mismo, Tarsis, Sefarat, España. Lo vemos en Isaías, que hablando del Israel de los últimos días, nos dice de dónde vendría su restaurador. Israel sería destruido, fue destruido, pero el pueblo de Israel sería restituido, el pueblo espiritual, el Israel espiritual, y también una parte del literal, en los últimos días. ¿Quién sería su restaurador? Bueno, vamos a leerlo. Dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio. Hay un pueblo en Tarsis que tenía una misión desde el principio, o había una misión encomendada para gente que saldría en Tarsis que tendría que dar a Israel. Dice, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos. La plata sabemos que es el conocimiento, el oro el temor de Dios, ¿no? Al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, es decir, que los que van a reparar todos estos muros del remanente van a venir de Tarsis, ¿no? Son esos extranjeros que vienen de Tarsis, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigaré, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Y finalmente yo pongo aquí una última pista para el que esté buscando, ¿no? Quien se esté planteando sinceramente quién puede ser pues, este atalaya levantado por Dios, profetizado por Dios y que ya está actuando. Dice, digo yo, ¿no? Sabemos desde siempre que en los nombres de las personas levantadas por Dios suele haber una profecía acerca de su misión, ¿no? Entonces hay alguien actualmente que en su nombre tenga esa profecía de que Dios levantaría ese atalaya. Bueno, pues hay uno que en su nombre pues, está la palabra el victorioso, el santo que vence, y también el atalaya, que curiosamente en catalán pues es guaita, ¿no? Y que además, como hemos comentado hoy en la escuela sabática, pues vive en Llorá, que sabemos que es una palabra relacionada directamente con Jerusalén. Con todas estas pistas, y más que evidentemente uno puede llegar a averiguar y que Dios le mostrará si se las pide de todo corazón y con arrepentimiento y con contrición de corazón, pues con todas estas pistas Dios lo llevará a la respuesta que esté buscando, ¿no? Pero el que aún y con todas estas pistas pues no quiera aceptar pues, este atalaya y el mensaje que predica, pues evidentemente sabemos cuál será su final. Su final será pues la destrucción enorme, ¿no? La destrucción será dedicado, será separado para destrucción. Él pensará que va bien, él pensará que todavía tiene unas bazas que jugar, que todavía puede intentar conquistar Canaán, pero si él no ha aceptado esta luz que Dios le da, será destruido como lo fue Israel de sus días, de esos días, será destruido en Horma, que es dedicado para destrucción. Por tanto, una vez más, pues este paralelismo, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido, En esos momentos Israel estaba a las puertas de Canaán, hubo un líder levantado por Dios que los guiaba, y un mensaje que emitía esa guía.
Hoy en día tenemos un ministerio, vemos aquí este logotipo de una nave que lleva al mundo. ¿Hacia dónde lo lleva? Pues hacia la Canaán celestial. Por lo tanto, estamos en el mismo punto exacto, ¿no? Pues nada nuevo va a suceder lo mismo. Nos dice también, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ya vamos acabando, sin embargo, no hay que subestimar nunca, digamos, la tozudería, ¿no?, de los que se niegan a aceptar la luz que Dios les da, que hacia donde Dios los ha conducido. En los días de Moisés, ¿no?, pues el pueblo, en rebelión total, levantó a un líder, intentó levantar a un líder que fue Coré, ¿no? Coré pues tuvo un soporte prácticamente de 250 personajes ilustres, ¿no?, de la sociedad israelí, y que fue seguido prácticamente por todos, ¿no?, descontentos de ese liderazgo, porque, bueno, lo que hemos comentado antes, no hace falta volverlo a repetir, ¿no? Hoy en día, todos los que rechacen a esta luz que Dios está dando, a este guía, a este atalaya que Dios ha levantado, y el mensaje que está dando, ahora quizás se creen que no, se creen que, bueno, que ellos pueden vencer en horma, pero van a ser derrotados y van a caer en las filas de otro atalaya que se hace pasar por el verdadero y que va a aglutinar a su alrededor a todas estas personas del mundo que, por una razón o por la otra, estarán sin líder. Él va a ser el que va a aglutinar a todos los que no acepten esta luz, este atalaya que Dios ha levantado. Es impresionante, pero es así. ¿Cuánta gente era en los días de Israel? El mundo ya era muy grande en esos momentos. ¿Cuántos aceptaron la luz de Dios al final, antes de entrar en Canaán? 4 gatos, como decimos aquí. Pues hoy va a ser lo mismo. Y nosotros ya sabemos cómo acabó Coré y cómo acabaron pues, los que le daban respaldo, los que se habían alineado con él, pues acabaron mal, ¿no? Pues hoy en día acontecerá lo mismo, y recordemos también cómo Dios siempre, al final, más pronto que tarde, acaba glorificando y dando pues gloria al verdadero ministerio, a la verdadera voz que Él ha querido levantar, ¿eh? No olvidemos tampoco nunca esto. Nada más, hermanos, pues hasta aquí este culto, que espero pues que sea de utilidad, y vamos a acabar con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, nos dirigimos a ti para pedirte de todo corazón que no nos dejes nunca. Tú nos has llevado, nosotros lo pedimos en su momento, que nos guiaras, que nos fueras conduciendo en este camino que lleva a Canaán. Sabemos que esto se acaba, que está pronto a concluirse, sabemos que hay un Canaán celestial que conquistar. Nosotros te pedimos que nos guiaras a la luz que nos llevaba a él, y tú nos has llevado a esa luz. Ayúdanos a no olvidarlo nunca, a no abandonar nunca ese punto donde nos has puesto, y te pedimos también que a la vez nosotros podamos ser luz y podamos participar de todo esto para que más personas puedan ser salvas, Señor. Te pedimos también que nos ayudes a guardar el sábado correctamente, lo que queda de él, y pedirte también perdón por nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.